ya no es el tiempo de la manipulación, Claro. de la mentira, del engaño, que la gente sabe discernir, sabe leer el periódico, escuchar la radio, ver la televisión. Y tiene derecho a escuchar de todo y tomar sus propias decisiones. Sí, esa es la democracia y esa es una de las diferencias importantes con relación a la dictadura, ¿no? Que significa un pensamiento único, en donde los medios están subordinados, controlados, donde hay censura. Hay que ver también el tamaño del agravio y la dimensión del ataque constante contra el presidente de la República desde casi todos los medios, salvo muy pocas y contadas excepciones. Creo que hay una alineación ideológica en los medios. Los medios tienen una función, reproducir la ideología del Estado. El Estado cambió. ¿Será que estamos logrando dar esa batalla comunicacional en contra de las derechas mediáticas en México y América Latina? El día de hoy hablaremos con un invitado especial, Epigmenio Ibarra. Esto es En Re. Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Raíz y de Canal Red? Soy Alina Duarte y le damos la bienvenida a otro episodio de En Re. El día de hoy estamos muy felices que tenemos aquí con nosotras a Epigmenio Ibarra, un cineasta, documentalista, periodista y un gran militante de la batalla comunicacional. Epigmenio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alina, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Epigmenio, pues si alguien ha estado tratando de dar esta batalla mediática en México, hemos hecho en este espacio varios recuentos de cómo es que las derechas mediáticas, las oligarquías, estos poderes fácticos en México han tratado a través de varias formas, a través del uso faccioso de varias instituciones, dar esta batalla comunicacional, afianzarse en esas grandes narrativas que se miraban hegemónicas, únicas e inapelables. Y hemos visto que en los últimos años, pues México ha estado tratando de dar esa disputa contra los grandes oligopolios de la información, varias décadas de estos mismos medios de comunicación. ¿En dónde estamos en México el día de hoy? Pues mira, estamos el presidente cita mucho a Stefan Zweig y dice que es un momento estelar. Yo creo que estamos en un punto de inflexión para la historia de la humanidad. Eso no se acaba de entender. Se piensa que López Obrador es un presidente más de un país grande, importante, pero que no tiene ribetes revolucionarios, y están equivocados quienes eso piensan. Porque aquí se vino abajo uno de los regímenes más represivos, más autoritarios, más corruptos y más longevos de la historia moderna. Y se vino abajo sin disparar un tiro, sin romper un vidrio. Se vino abajo gracias a una insurrección popular, pacífica, democrática y que se produce en libertad. Y estos tres datos cambian la historia de las revoluciones en el mundo. Este es un hecho inédito. Entonces estamos librando una batalla y el mundo no la ve. Y muchos mexicanos y mexicanos tampoco la ven. Siguen queriendo juzgar lo que aquí sucede con los mismos criterios que durante todo el siglo XX y parte del XXI se juzgó a la política y a los políticos en México. Aquí hubo un quiebre radical hacia una cosa que es inédita, porque ninguna revolución triunfante se pone en manos de la gente y se la juega en las urnas continuamente. Y ninguna revolución triunfante permite la sobrevivencia de un andamiaje mediático para que la haga pedazos todos los días. Ninguna revolución en el mundo. Lo primero que hacen los movimientos revolucionarios es acabar con la prensa independiente y más con la prensa opositora, porque necesitan consolidarse en el poder. ¿Qué hizo López Obrador?
No le ha tocado un pelo a nadie en los medios. Les quitó el dinero. Un dinero que era una excepción en México, una cosa brutal. Ningún país del mundo gastaba tanto en medios. El gobierno gastaba tanto en medios como en México. Fue una batalla que dimos durante 4 sexenios. Por Dios, no tiren el dinero. La prensa debe de vivir de los suscriptores, de los lectores, de los espectadores, de los comerciantes, no del dinero público, porque eso transforma la prensa en otra cosa, que es lo que sucedió en este país. Y López Obrador dijo, ya no les doy dinero, pero hagan lo que quieran. Nada más me reservo yo un derecho, el derecho de réplica. Y cumplo con una obligación que asumí con la gente. Voy a hablarle, voy a gobernar de cara a la gente. Y entonces hoy, tú y yo sabemos cuántos efectivos tiene el ejército mexicano, en qué misiones están empeñados, dónde están desplegados, a qué hora se despliegan y qué hacen. Y si un periodista pregunta sobre una cosa de salud, al otro día tiene que llegar el secretario de salud a explicar. Y eso sí, se le dice a los medios que mienten cuando mienten, pero se les respeta. La estructura hegemónica de los medios de comunicación que tienen por función reproducir la ideología de la clase dominante está intacta. Durante varias décadas, justo de Pigmeno, lo que vimos fue que el neoliberalismo obviamente no se mantuvo al margen en el tema de los medios de comunicación. Se desmanteló el sistema público de medios de comunicación y Mevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, fue entregada a manos privadas. La mayoría de las concesiones en telecomunicaciones son privadas, no sociales, no indígenas, por ejemplo, también comunitarias. Hemos visto que en este sexenio ha habido esas rupturas de las que tú estás hablando, esas rupturas que tienen que ver con una población que deja de informarse relativamente en masa, ¿no?, en los grandes medios corporativos, que le apuesta a las redes sociales, que le apuesta a los canales de YouTube, a la prensa independiente, pero sobre todo este fenómeno de la mañanera, algo que sí se ha mencionado en varios espacios internacionales, una mañanera que todos los días irrumpe en la agenda de los medios que estaban acostumbrados a que esos titulares pues pusieran la nota que ellos quisieran, ¿no? Esa narrativa hegemónica. ¿Qué ha significado en la batalla comunicacional un Andrés Manuel López Obrador, su gestión y la relación con la gente? Porque creo que eso es fundamental, ver fotos, ¿no?, de la gente viendo la mañanera en comunidades rurales, informándose, y que a su vez, ante convocatorias de movilización, han salido por cientos de miles a respaldar esta administración. Los medios asumieron la tarea en el neoliberalismo de establecer una nueva racionalidad dominante. Todo es mercancía, todo es economía, todos son números. Y los medios se volvieron, yo decía que nosotros, frente a la televisión, hablo de la gente de izquierda que nos metimos a hacer televisión, nos perdimos por un prejuicio que muy inteligentemente estableció Carlos Monsiváis diciendo la caja idiota. Yo le dije, no, Carlos, la caja no es idiota. A la caja la hemos hecho idiota por acción y por omisión. La derecha por acción porque la consideró una extensión de sus escaparates. Y la izquierda porque consideró que era prudente excluirse del fenómeno comunicacional más importante del siglo XX. Y entonces los cineastas, con la televisión no me meto. Y se zafaron de la comunicación y se la entregaron a la derecha. Hoy se quejan, pero se sacaron. Le hicieron malos ojos a la telenovela, haciendo que el melodrama de por sí es importante. Es un género. Y convoca a millones de personas. Y dijeron, no le entramos. Nosotros sí le entramos.
Nosotros dijimos, San Ignacio de Loyola dijo, hay que entrar con la de ellos para salirnos con la nuestra. Hicimos telenovela para contar una realidad distinta. ¿En qué momento dijiste, voy con estas telenovelas? Cuando salimos de la guerra y nos juntamos aquí con Verónica, teníamos dos opciones: hacer documentales de izquierda que nos dejaran profundamente satisfechos y vieran así de personas, o entrarle al mundo de la telenovela, al gran mercado televisivo con el género madre de eso. Primero hicimos Expediente 13-22-30 con Verónica, y ahí exploramos la ficción y nos dimos cuenta que había una beta. Y nos dimos cuenta de la experiencia brasileña y de la experiencia venezolana, y dijimos, ¿por qué no? Y convertimos la telenovela en el noticiario. Como López Obrador convierte una conferencia matutina gubernamental en el noticiario fundamental de este país, en el noticiario de noticiarios. O sea, hay que usar sus medios, hay que meterse. La izquierda no se metió. Entonces, la batalla se perdió también por omisión de la izquierda. Y ahora resulta que ahí está íntegro el aparato, íntegro. Y que muchos sectores de la izquierda involucrados en los medios, en este proceso, se volvieron conservadores. Porque como el Estado quitó el subsidios, fideicomisos, porque había que ser parejos, te quito a ti el dinero que te pago indebidamente a los medios y te quito a ti los subsidios que distribuyen camarillas. Y entonces, ¿qué pasó? Estos están intactos y los que estaban aquí a la izquierda en los medios se acercaron para acá. Eso lo ha dicho toda la vida el presidente, ha estado diciendo, ojo, la imaginación se apaga cuando se acerca a la derecha. Entonces tenemos un fenómeno fundamental en México. Por un lado está íntegro el aparato mediático, por el otro lado los intelectuales, los artistas, los actores, los directores que debían filmar, contar esta revolución están de ese otro lado, muy enojados con este gobierno. Y este gobierno a todos los respeta, pero a todos los señala. Porque la confrontación, que no es polarización, sino politización, como dice López Obrador, es un elemento fundamental para revolucionar las conciencias. López Obrador no se mete en pleitos de a gratis. Todos los pleitos tienen un sentido. La gente dice, ¿por qué se mete con la UNAM? ¿Por qué hay que meterse con la UNAM? Cuando hicimos las entrevistas de Palacio en medio de la pandemia, en la segunda hora, empieza a hablar de los intelectuales, los artistas, y yo empiezo a editar. Y luego le hablo por teléfono y le digo, oye, fíjate que estaba yo pensando quizás reducir o quitar la parte de los intelectuales para no ganarse otra bronca. No, me dijo, hay que ganarse esa bronca, hay que darles frente. Entonces, ¿qué hay? Por un lado, inacción absoluta en términos represivos. No se censura, no se compra, no se presiona a ningún medio de comunicación. El aparato mediático de la derecha está intacto, con todo su poder. Por el otro lado, no hay vacío comunicacional. La estrategia de comunicación tiene un nombre. Andrés Manuel no es parte de la estrategia, es la estrategia comunicacional. Y la confrontación política es lo que alimenta la revolución de las conciencias. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí está el aparato mediático, pero Andrés Manuel le sustrae audiencia. Entonces, este formidable aparato mediático tiene cada vez menos capacidad de atraer hacia sí. Y los índices de... O sea, si uno pensara en este aparato mediático hegemónico, potentísimo,
y el impacto que tuvo a lo largo de la historia, cabría suponer que Andrés Manuel López Obrador estaría perdido. Ya lo hubieran hecho pedazos. ¿Por qué no pasó? Y cuando dices, Epigmenio, este aparato mediático de la derecha, es decir, estos grandes medios hegemónicos siguen intactos, se presenta también como un reto, ¿no? Andrés Manuel está en su último año de este gobierno, evidentemente ya hay un relevo que todas las encuestas así puedan decir que es la más de derecha, le dan varios puntos a estas alturas, más de 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum, muy posiblemente o seguramente la próxima presidenta de este país. Y la batalla comunicacional, así como la mencionas, ha habido una gran disputa. Está la mañanera, está una población interpelando, ¿no?, al presidente, interpelando a estos poderes fácticos, saliendo a las calles. Hemos visto grandes movilizaciones en el último año, también respaldando a esta administración. Pero ¿cuál tendría que ser ese llamado? Tú dices las telenovelas, que hay que aprovechar un gran comercial para que vean también tus telenovelas, Epigmenio. En esa batalla ideológica, ¿qué frentes están abiertos y cuáles frentes hay que ocupar? Pues tenemos que ocupar todos los frentes. Primero tenemos que cobrar conciencia de esta situación. Tenemos que analizar como gente empeñada en la comunicación cuál es la situación real. Y la situación real nos habla de un amplio sector de la industria cinematográfica, televisiva, radiofónica que fue cooptado, que está a disgusto. Y de otro sector muy amplio que no conoce lo que está pasando, que no lo interpreta, que no analiza los ribetes particulares de este proceso singular en la historia del mundo. Y un sector intelectual que no teoriza, que aferrado a dogmas de izquierda tradicionales, ve esto como la democracia burguesa y no se da cuenta de lo que está gestándose aquí. Claudia lo está definiendo. En una economía de libre mercado, un Estado fuerte, un estado de bienestar, donde la inversión pública es esencial para el desarrollo con justicia y donde se alienta la inversión privada sin corrupción. Eso es la heterodoxia. Eso no casa con ningún esquema. Y de todo el marxismo se descoloca salvo de una parte esencial de la 11ª tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han contentado con interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. A eso se ha dedicado López Obrador. Eso es el obradorismo, ese es el humanismo mexicano, que no es un membrete, es una concepción revolucionaria, es la revolución posible y además la deseable en un país manchado de sangre. ¿Quién va a pensar en alzarse en armas? Yo me acuerdo en mis épocas, en la guerrilla salvadoreña, la imagen de Ana Guadalupe Martínez con un fusil era un ícono sagrado. Hoy una muchacha con un fusil, un muchacho con un fusil es un sicario. Para el imaginario colectivo. Tuvimos 1 millón de muertos en la revolución, tenemos casi 300,000 muertos en la guerra contra el narco. La violencia no es el camino. ¿Cuál es el camino? La democracia. ¿Cómo hay que jugar en la democracia? En las urnas. ¿Cómo consigues los votos? Por medio de la conciencia. Y estamos, Epigmenio, ya de cara a este 2024, hay grandes retos, evidentemente, y en esa transición pienso mucho en lo que ha pasado en América Latina en los últimos 20 años con los llamados gobiernos progresistas. Gobiernos que se han enfrentado justo a ver en la sucesión esa posibilidad de continuar o de enfrentarse a la crítica, a la autocrítica. Hemos visto gobiernos de derecha que están ganando por la vía electoral,
las izquierdas en plural, no sé si se pusieron a hacer un ejercicio de autocrítica para decir cómo vamos bien, vamos mal. El rol de los medios públicos ha sido fundamental también en los debates en América Latina y el Caribe, y hoy estamos haciendo un corte de caja, ¿no? Un corte de caja a 5 años de esta administración, un muy posible segundo mandato de la Cuarta Transformación, y se mira que también las derechas que han regresado al gobierno, sea por la vía electoral, por la vía de los golpes de Estado, la desestabilización, cada vez son de tintes más fascistas. En México esa parece no ser todavía una realidad. Las expresiones de derecha electoral van bastante abajo en las encuestas. Los grupos de ultraderecha siguen siendo minoritarios, organizan conciertos neonazis en la Ciudad de México, tienen un candidato, su candidato trumpiano, ¿no? Donald Trump es Eduardo Verástegui. Hubo una cumbre de CIPAC aquí hace justamente un año en la Ciudad de México. En ese horizonte, ¿qué te parece este fenómeno, este avance en ciertos países de esta ultraderecha por la vía incluso electoral? Y México, ¿dónde se sitúa en la lucha también ideológica contra estos gobiernos abiertamente fascistas? Creo que uno de los errores críticos de la izquierda de América Latina fue no entender que cuando se gana por las reglas de la democracia, a la democracia hay que atenerse. Y cuando estás en manos de la gente, a la gente tienes que convencer. ¿Qué hicieron los gobiernos? Cambiaron la Constitución. Aseguraron, por medio de triquiñuelas, su continuidad en el poder. Y entonces un gran presidente, como Evo Morales, dejó de ser un gran presidente. Porque aferrarse al poder es nocivo. Entonces la única forma de continuidad de un proyecto es recurrir a los métodos democráticos. ¿Quién selecciona al candidato? La gente. Y si no sale el que yo quiero, fue la gente. Y si no gano, fue la gente. No hice bien mi trabajo. Entonces lo que está haciendo la inversión con respecto a la izquierda de la pirámide, con respecto a la izquierda general en América Latina, es que aquí es la vanguardia la que jala, y aquí es el pueblo el que decide. ¿Y López Obrador qué hace? Primer punto de su programa, revocación de mandato. ¿Qué presidente de izquierda de América Latina se hubiera sometido a un proceso de revocación de mandato? Es un pecado mortal. Bueno, sí los hubo. Sí hubo referéndums de revocación de mandato. Pero obligados. En Venezuela, en pero Bolivia, obligados. Pero obligados, y además no fueron, francamente, tenemos que hablar con... Bueno, ahí sí, ahí, sí, o sea, ahí hemos disentido mucho. Pero yo digo que aquí hay una vocación democrática que se demuestra primero en esta cosa de la que hablábamos antes. El aparato mediático de la derecha está intacto, no se le tocó ni un pelo. Contrario a esta narrativa que se trata de imponer de que hay una dictadura, ¿no? Que es pura falsedad, porque esos que dicen que hay una dictadura pueden decir que aquí hay una dictadura. Claro. Porque no se ha tocado ninguna concesión. No. Porque los ataques no son ataques, son mentiras. Porque se incumple con el propósito de servicio que han de tener los medios por obligación, y más cuando son concesiones públicas, como las de radio y televisión. Los concesionarios incurren continuamente en violaciones y no hay más que señalamientos, más que decir, mira lo que estás haciendo. Incluso han llamado al desacato de las medidas sanitarias en plena pandemia. En plena pandemia. O esta campaña de los libros de texto. Y ya llegó el comunismo. Y ya llegó el comunismo, o sea, los medios están jugando un papel subversivo, pero a diferencia de otros procesos en América Latina, lo juegan con absoluta libertad y conservan íntegro su poder.
Sí ha habido campañas de estos medios de comunicación en América Latina hablando de Lula, de Dilma, ¿no? Es decir, de algunos referentes con total y absoluta falsedad que ha logrado permear dentro de ese sentido común. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es ese equilibrio, ¿no? de esta mañanera, de las redes sociales, de la disputa de la población en general, que les ha puesto en desventaja y les ha exhibido, en vez de abrirles las puertas a estas fake news, en vez de abrirle las puertas a estas campañas, incluso discursos de odio. Lo hemos visto ahora con personajes, ¿no? Dueños de medios de comunicación, Salinas Pliego, tú porque tienes la paciencia de ir y entrevistarte con esa derecha todos semanalmente y ritualmente, pero esos son los que orquestaron esa verdad histórica de Ayotzinapa. Es decir, no ha logrado permear dentro de la sociedad campañas de que el comunismo ya está aquí, de que aquí hay una dictadura. Se han quedado relegadas y frustrados en gran medida, contrario a lo que sí ha logrado pasar en otras latitudes. Sí, y ahí el factor, yo creo que es, la gente sabe que tiene el poder. La gente sabe que López Obrador está ahí porque lo pusieron, porque es uno de ellos. Y sabe que Claudia puede llegar porque la van a poner. Sabe que si no lo quieren, no la ponen. Entonces ya no son manipulables, porque tienen conciencia de su propia soberanía. Son un sujeto histórico, son el pueblo. Una de las cosas que dice López Obrador, y es cierto, parte del trabajo de los medios fue borrar al pueblo, caricaturizarlo, borrarlo. Y ahora tiene identidad como pueblo y conciencia de su soberanía. Y esta reiterada disposición a ponerse en sus manos, a jugarse la vida en las urnas, le hace ganar respeto. Porque la gente sabe que puede decidir en un sentido o en otro, y entonces decide por esto. La revolución de las conciencias es un fenómeno también poco estudiado, y es resultado de un trabajo territorial de muchos años. De muchos años. Y de la sangre derramada de muchas y muchos compañeros. O sea, hay una acumulación de fuerzas a lo largo de décadas que cristaliza con este proyecto amplio, plural, diverso y democrático. Único en la historia. Único. Eso no se acaba de entender. Tenemos que teorizar más, tenemos que analizar el fenómeno. Andrés Manuel es un fenómeno singular en la historia política mundial. Y Claudia lo será. Claudia lo será. Los retos para Claudia, Epigmenio, ¿cuáles ves? Mira, la ventaja de Claudia es que no tiene que llenar los zapatos de Andrés Manuel. Y la otra ventaja para Claudia es que sucede a un gran hombre que no tiene apego al poder y que va a desaparecer. Entonces va a ser ella. Va a ser ella. Puede evocar a Andrés Manuel. Puede recordar a Andrés Manuel. Puede preservar su legado, enaltecerlo, pero tiene que seguir sola. Bueno, no sola, con la gente. Y su reto fundamental es la conexión. En la medida en que Claudia sea capaz de restituir, de establecer esa conexión con el pueblo que tiene Andrés Manuel, todo lo que tenga que hacer va a ser más fácil, por su propio carácter, por lo hecho por Andrés Manuel, porque al final espero que en el 2024, por lo menos los dos aparatos de poder político, hegemónico, tradicionales, se van a ver casi al borde de la extinción. Y surgirá una nueva derecha. Y entonces ahí sí viene el peligro de lo que habla. Surgirá una derecha extrema. Y la confrontación será más radical. Pero también más, no podremos hablar de un México polarizado. No. Es un México con una mayoría que está por esto y una minoría rabiosa. Entonces, yo a Claudia la veo como en la posibilidad, así como Andrés Manuel, de hacer historia, y su discurso va en esa dirección.
Y en esa minoría, para cerrar, Epigmenio, en esa minoría rabiosa, es esa minoría la que de repente se desata, ¿no? Y en todo el continente hay muchos jóvenes, son los jóvenes, las juventudes quienes están votando de forma muy reaccionaria en el continente. Tú hace unos momentos nos hablabas de las telenovelas, hablábamos de la mañanera, de las redes sociales. Sé que no hay fórmulas, pero ¿cómo nos imaginamos que podemos convencer generacionalmente a, sobre todo jóvenes que están creciendo ya con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya vivieron, no vivieron el fraude del 88, que no vivieron la compra masiva de votos, que no se entiende el poderío de los medios de comunicación con Peña Nieto en la presidencia, o los silencios tan cómplices de estos medios, este pacto de silencio con la mal llamada guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo hacemos también para hacer ese relevo de conciencia, esta parte pues sí, de sembrar conciencia en las nuevas generaciones? Sí, ese es el drama, es que los jóvenes hacen la guerra, los jóvenes cambian el mundo y los jóvenes regresan al pasado. Ser joven no es garantía de nada, pero yo creo que la experiencia de Jóvenes Construyendo Futuro, que la mañanera y la presencia de Claudia, una cosa que se distingue muy claramente en los mítines donde está Claudia, son las jóvenes. Sí hay una mirada iluminada de manera distinta en las niñas y las jóvenes que van a verla, porque se ven, porque ven un horizonte posible. Entonces, digamos que esa parte del trabajo está hecha. Ahí se va a poder acercar ella mucho. ¿Qué nos toca a nosotros comunicacionalmente? Nos toca entender esto y cantarlo, contarlo, filmarlo, hacer historias de esto. De veras a mí me desespera muchísimo que no se haga un trabajo profundo sobre lo que sucede en México. Que no sientan el orgullo de pertenecer a este movimiento. Intelectuales señeros, gente que ha luchado por la transformación. Y recuerdo una cosa que pasó en El Salvador, cuando la guerra se había agotado. No hubo un día de tregua. No fue como Colombia, que hubo 6 años de tregua. No hubo un día de tregua en 12 años. Y se decidió lanzar una ofensiva. Y se hizo un cálculo. Si se lanza una ofensiva y somos victoriosos, podemos tumbar al gobierno haciéndole 10,000 bajas. Eso significa que se van a quedar 40,000 del otro lado. Y significa que el país se va a dividir y que vamos a tener guerra civil. Entonces tenemos que hacer una ofensiva general, final, para forzar la negociación. ¿Cómo le explicas a los compañeros que tienen que ir a dar la vida para negociar? Y entonces se encontró una explicación. Se les dijo, miren compañeros, es cierto, vamos a perder nuestros sueños. No va a haber un Salvador socialista. La derecha va a perder su realidad. En México, muchos compañeros de izquierda perdieron sus sueños. López Obrador no metió a la cárcel a los presidentes, López Obrador no hizo esto, no hizo aquello. Pero la derecha perdió su realidad. Y ese es un avance kilométrico. Hay que decirlo, hay que contarlo, hay que traducirlo. ¿Qué significa que estemos viviendo una revolución en libertad? Con todos los broncas que tenemos, ahí está el narco. Somos frontera con el país con el mayor mercado de consumo de drogas del mundo y el mayor productor de armas del mundo. Entonces, pues tenemos una crisis permanente. Tenemos que acercar a los jóvenes. Los cantantes. ¿Dónde está la nueva trova mexicana? ¿Dónde está la trova que cante la transformación? ¿Dónde los poetas? ¿Dónde los cineastas?
Dime una película. Una. Es increíble, Alina. Lo que estamos viviendo no está contado. Y no vamos a ganar la batalla si no asumimos la tarea de críticamente revisar por qué no contamos, qué parte de nuestros sueños sentimos traicionada y qué parte de la realidad de la derecha, de que la derecha perdió su realidad, no entendemos. Y qué parte de que esto es lo posible y lo deseable. Así se puede, donde quepan todas y todos, y todes, me diría Verónica también. Porque México es diverso. Yo me acuerdo de compañeros que llegaban a El Salvador en la guerra, llegaban a un pueblo y se sorprendían de que los campesinos fueran reaccionarios. Porque para ellos ser campesino era necesariamente ser revolucionario. Pues no. Entonces López Obrador entiende esa variedad del país, esa diversidad. Nosotros tenemos que entenderla y empezar a hablar desde la pluralidad. Nadie ha dicho, aquí está este aparato completito, íntegro. Ahí está. No le tocamos ni un pelo. Somos bien valientes. Fíjate, qué orgullo. No pueden con nosotros. Y hay que contarlo. Pues muchísimas gracias, Epigmenio. Con esa invitación cerramos, vamos a contarlo. Y aquí en México queremos contarlo de raíz, queremos seguir dando esta batalla comunicacional, aprovechando, vamos a invitarles también, Epigmenio, pues a que revisen todos los contenidos que has hecho, sean documentales, sea cámara siempre al hombro, en cualquier latitud. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, Alina, y pues bienvenidos al infierno. A seguir dando esta batalla. Sí. Pues sí, como buenos obsesionados también, hablábamos de terquedad antes de comenzar el programa, como unos tercos de esta batalla comunicacional, pues les invitamos a que nos sigan en redes sociales, en De Raíz_Media, en Canal Red, para estas emisiones donde estamos hablando no solo de la batalla comunicacional, sino de los grandes retos que tenemos como humanidad. Mi nombre es Alina Duarte, les invitamos a que nos sigan en De Raíz_Media y en Canal Red. Nos vemos el próximo jueves aquí en Red.